Sí, ahora. Bueno, como ya mencionamos, es el título de mi presentación y debido a la limitación de tiempo, esta presentación enfocará en el sistema de producción de Aracacha, haciendo énfasis, como yo dice, los conocimientos locales, percepciones y prácticas utilizadas por los agricultores y agricultoras, que eso que le falta en muchos estudios sobre el cultivo. No sé solamente por Aracacha, pero la mayoría de la historia de los sistemas productivos siempre desconocen o no dan cuenta cómo los productores están mirando su realidad. Muchas veces están mirando de la mirada de los técnicos. Eso es muy importante, como Diego empezó a explicar, que la participación de ellos es muy importante en el proceso de investigación. Entonces acá voy a explicar más o menos las transformaciones según ellos y las razones de estas transformaciones en sistema productiva y por supuesto las similitudes y diferencias observadas en estos sitios. Quiero mencionar también que este estudio fue en 2018-2019, entonces tal vez hay algunos cambios de ahora en este tiempo. Solamente para dar, creo que también ustedes ya miran muchos de estos mapas, Aracacha, y también escucha que consideran uno de los más importantes cultivos en las diferentes regiones de América Latina, incluyendo en Colombia, lo cual otra vez el segundo productor en el país, en el mundo, y en el país se siembra en diferentes municipios que incluyen Cajamarca y Motisco. Cajamarca, usted escucha, es parte del departamento de Tolima, lo cual este municipio es conocido como o nombrado como Despensa Agrícola de Colombia. Motisco, por su parte, es uno de los 41 municipios del departamento de Norte Santander. La agricultura es el fuente de ingresos más común en estos dos sitios, aunque hay agricultores y agricultores que también se dedican a la ganadería para la producción de leche. Este estudio es de carácter cualitativo. Se utilizaron métodos participativos, lo cual hicimos el correo del territorio, entrevistas semiestructuradas y calendario agrícola, entre otros métodos participativos. Un total de 57 agricultores fueron entrevistados en Cajamarca y 63 en Motisco. La razón por la que se entrevistaron más hombres en ambos sitios fue porque cuando se preguntó quiénes son los agricultores o productores, la respuesta más común fue los hombres. Y aunque las mujeres estaban disponibles para la entrevista, algunas se negaron a participar, esperaron que sus maridos hicieran la tarea. Y solamente para dar algunos datos de los entrevistados, las edades de las personas entrevistadas en Cajamarca, como más o menos entre 18 hasta 82 años, mientras en Motiscoa entre 31 hasta 80 años. Entonces se puede mirar que la mayoría de los entrevistados tienen entre 40 o 60 años de experiencia en, ¿cómo se llama? Agricultores. Y por eso ya tienen muchas experiencias sobre el cultivo, y mayoría tienen más, porque mayoría tienen más de 10 años en Motisco y por supuesto más años en Cajamarca. Ahora para los resultados, y esa es otra vez perspectiva y conocimientos de los productores y productoras. En el pasado, la aracacha no se consideraba un cultivo comercial en el Tolima ni en el norte de Santander. Ni siquiera se contemplaba como un cultivo básico que se consumiera a diario, sino que solo se comía cuando la gente tenía antojo. También citaron que aracacha en estos años solo se cultivaba en pequeñas parcelas como parte de huertas caseras, entonces así con otras hortalizas, ya que su principal propósito es el para consumo doméstico, que también observado por algunos autores como Gutiérrez, que dijo que la producción era principalmente para autoconsumo y solo empezó a comercializar en los años 70 porque el precio del cultivo mismo se aumenta, pero también por los precios de otros cultivos como café que empezando a bajar. Entonces los productores empezaron a buscar otro cultivo a comercializar. Los productores comentaban que 4 años pasados, las regiones montañosas que fueron ahora cubiertas, que fue cubierta por bosque, pasto, comenzaron a cultivarse con aracacha. Hoy en día, la aracacha domina el paisaje de Cajamarca, cubriendo hectáreas de superficie. En Motiscoa, la historia del cultivo de aracacha es más reciente comparando con de Cajamarca, pero ha seguido casi la misma tendencia de convertir pastizales y zonas vírgenes en la plantación de aracacha. Ahora, para los sistemas productivos, el sistema de producción de los dos municipios es muy diferente.
En Cajamarca, el paisaje es dominado por un cultivo, sea aracacha o frijoles, dependiendo de la demanda del mercado. Todavía hay algunos parches de bosques, paso, algunos cultivos como tomate, árbol, maíz y aguacate, que ahora también está dominando el paisaje, y por supuesto pequeñas áreas de hortalizas como zanahoria y coliflor. En la actualidad, los agricultores de Cajamarca que tienen terrenos relativamente grandes manejan su finca de manera escalonada. Eso significa que ellos mantienen 3 parcelas de diferentes, distintas edades del cultivo. Puede ser 3, 1, 6, 1, 11, 1. Entonces los productores pueden cosechar al menos 2 veces al año. Motisca, por su parte, revela cómo era en Cajamarca en el pasado. Su paisaje es como un colcha de retazos de diferentes cultivos de hortalizas y tubérculos y suelen cosechar cada semana porque siembran cultivos de corta duración, desde 30 días hasta 3 meses en máximo. La racacha que cultivan normalmente en los bordes. Este cultivo es dominado por los hombres en ambos municipios, como mencionó, que la mayoría de las actividades asociadas son realizadas por ellos. El papel de las mujeres es principalmente preparar los alimentos para los trabajadores que se contraten en la preparación de la tierra, en la siembra y la cosecha, aunque algunos agricultores también contratan a las mujeres en la cosecha. La principal razón citada en las entrevistadas que no contratan mujeres es porque el cultivo necesita fuerza física, según ellos, que las mujeres es muy difícil hacerlo, especialmente para la preparación de la tierra. Para las semillas, el material, la material para las semillas, la materia para las semillas no proviene de las semillas, sino de la parte vegetativa, que creo que ya escuchamos todo parte técnico, que en Colombia, llamarlo corino, del cultivo antes de cosechar. A pensar que la cacha ha estado en Colombia desde la época precolonial, se podría suponer que debería haber muchas variedades. Mantiene eso que yo pregunto mucho sobre variedades, ¿no? Que pensamos que hay muchos de esos que ya están mantenidos por parte de los agricultores, pero que en Cajamarca, ya que pensamos que en Cajamarca puede tener muchas variedades, pero creo que ahora sí, se dice que tal vez ya tenemos mucho más comparado con otros países. Y para nuestra sorpresa, solamente encontramos 6 variedades. Qué pena que es muy chiquita, pero para descubrir esto, las descripciones que ellos tienen sobre las variedades. Entonces, en Cajamarca sí aparecen como 5 variedades, como estas son descripciones locales, y por Motisco ellos tienen 5, que usted puede mirar. En Metusca casi no hay muchas descripciones sobre las variedades. Acá también, en este municipio, ellos también se llaman apio. Y cuando yo pregunté, porque por su similitud con la planta, con el cultivo apio, sobre todo en la parte de las hojas. Pero acá solamente 50% de los entrevistados conocen los nombres locales de la racacha. Hay un total, así que yo sé que solamente hay 5 que ellos identificados y algunos incluso citaron que tal vez los nombres son los únicos diferentes, pero son las mismas variedades. Ambos municipios tienen prácticas similares para la obtención de las semillas, eso es desde la producción anterior, cuando es cosechan, o se dan gratis o se intercambian con sus vecinos y amigos. Aún no tienen manejo por el momento, cuando hice la entrevista sobre las semillas, los productores prefieren obtener los materiales de las fincas que no utilizan muchos químicos porque piensan que los químicos afectan la calidad de las semillas. Y el tipo de variedad que se siembra es dictado, como ya estamos explicando, por la nueva variedad, es dictado por las demandas del mercado. En cuanto a la selección del terreno, del lugar donde va a sembrar, según los productores, los 2 sitios de acacia podían crecer en cualquier zona y en diferentes tipos de suelo. Aún ellos citaron características específicas que es mejor para este cultivo. Por ejemplo, ellos prefieren cultivar en pastizales porque esta zona favorece la producción de tubérculos y no exigen una preparación exhaustiva. También hay quienes que buscan tierras como vírgenes o nuevas porque piensan que en esta área hay menos plagas y enfermedades. Una diferencia de estos 2 sitios en el uso de fertilizante, lo cual en Cajamarca se usa mucho más, casi 6 veces por ciclo, mientras en Motiscoa se puede utilizar, pero máximo de 2 aplicaciones. En términos de control de maleza, bueno, la práctica más común en Cajamarca
Es el uso de diferentes productos químicos que consume gran parte de su presupuesto. Metiscua, aunque también utilizan herbicidas, esto solo se hace en la preparación del terreno cuando se rompen. Con respecto a las plagas y enfermedades, son muchas plagas que los agricultores identificaron en ambos sitios. Lo más problemática, bueno, que no voy a eso ya. Esto es lo más problemática, como ustedes miran, están las arañas, trencilla, babosa, chisa, y los agricultores explicaron que las plagas y enfermedades comienzan a estar presentes durante los primeros 2 o 3 meses después de la siembra. Muchos agricultores de Cajamarca utilizan productos químicos para la prevención más que para el control. Ellos aplican las plaguicidas durante la etapa inicial del ciclo de cultivo. Eso es muy específico cuando aparecen 2 hojas del cultivo. En Motiscua es muy diferente, que muy pocos agricultores mencionan que tienen este problema de plagas y enfermedades. Aún reconocen que hay insectos presentes en sus cultivos, pero no los consideran como plagas que deben ser controladas con medios drásticos como uso químico. Todos los entrevistados explicaron con cierta frustración que en el pasado no se utilizaban productos químicos. De hecho, cuando comenzamos nuestras entrevistas y primero los mencionaron ellos sobre transformación drástica, fue que ahora se utilizan demasiados productos químicos, cosas que no se hacía o que no fue en el pasado. Eso también fue la explicación por la que hay más plagas y enfermedades ahora por el uso de los productos químicos. La cosecha es otra actividad que se practica de manera similar, que se realiza manualmente con uso de vara, diferentes herramientas. A diferencia de otros cultivos, la racacha se puede ser cosechada de manera escalonada, como explico, dependiendo de la solitud o de la cantidad que el agricultor haya negociado con el comprador. Entonces, el método de recolección es por surcos en los que 1 o 2 trabajadores se encargan en cada surco. Después se colocan en sacos de yute y después transportados por mulas al lado de las carreteras para que los camiones le recojan. La recolección puede hacerse completamente en un día o incluso en mediodía, dependiendo de los volúmenes que necesiten. Normalmente los tubérculos o raíces se clasifican según el tamaño, uno que es para el mercado, mediano y grande, o ellos lo llaman pareja, y el tamaño pequeño que llaman mosago y riche, que también se vende con precio más bajo, a veces es la mitad o menos de la mitad del precio normal. Los principales mercados para Cajamarca es Bogotá, y en Motiscua los mercados son Cocotá y Bucaramanga. Las cepas, que es la parte que no se venden, también se recogen y se sirven de alimentos para los animales. Por parte del consumo, la mayoría de los productores no les gusta comer aracacha, ese que quiero también decir. Solo lo consumen cuando tienen una producción y cuando sus vecinos les dan. Ellos no van a buscar esto si no existe en su finca, no comparando con la papa que ellos buscan todos los días. La razón por la que no comen, ellos citaron, es el sabor, que no es tan atractivo en comparación con la papa, eso es según ellos. Un agricultor explicó que tal vez porque la gente no es consciente del contenido nutricional de la racacha, por eso el consumo es muy mínimo. No es que no haya recetas, porque los productores, los que cocinan mucho, ya compartieron con nosotros como casi 7 recetas. Más que ya hay japos, sopas, chicha y pastel. Aparte del mínimo consumo del cultivo, nadie los procesa, aunque muchos son conscientes que la racacha se puede procesar para obtener harina o almidón. De hecho, les menciono que algunas funciones medicinales la racacha. En cuanto a la comercialización, ambos municipios venden sus productos e intermediarios. Los agricultores lo cosechan cuando ya hay un comprador seguro y el domingo es el día de mercado en Cajamarca y los agricultores suelen reunirse con sus compradores ese día o por llamadas telefónicas. La confianza es el único mecanismo que utilizan para vender en ambas zonas. No hay ningún acuerdo. Lo que pasa es, que quiero proporcionar. No hay como, el confianza es el único mecanismo que ellos utilizan para vender y no hay un acuerdo formal o firmado en la transacción y solo se confía en que el comprador pagará en el tiempo. El pago se realiza una semana después, pero a veces pagan un mes antes del agricultor reciba el pago intermediario, ¿no? Entonces, otro fenómeno que quiero enfocar acá es
los intermediarios podían cambiar el precio incluso después de haber realizado la negociación, que ellos dicen que cuando está en los centros de abastos, ya por lo tanto ya aparecen muchos productos, entonces ellos van a pagar menos de los acordados. Entonces ustedes pueden mirar, hay una negociación y después de esto, el comprador va a reclamar al productor para decir que no, acá hay muchos, entonces sí bajamos. La fluctuación de los precios es otro problema, como dice, en estos dos sitios, que también mencionaron algunos presentadores, de ver que el precio es dictado por la ley de oferta y demanda. Una cosecha puede tener un precio de 320,000 por cargas de peso colombiano y esto puede bajar hasta 30,000 por cargas. Usted puede ver la diferencia de estos precios. Ese es peor en Cajamarca porque en Cajamarca, como explico, usan muchos insumos como de químicos y también el mano de obra ya es mucho más que en Motisco. Entonces, para concluir, los cultivos de raíces de tubérculos siempre han desempeñado un papel muy importante en la dieta por muchos agricultores. A menudo estos cultivos ayudan a muchas más comunidades rurales a sobrevivir, sobre todo en tiempos difíciles causados por el cambio climático, baja producción y ahora ya estamos enfrentando la pandemia, ¿no? Aún este sistema de producción cambia por varias razones y como ilustra en este estudio, hay algunas razones por este cambio y también por la percepción del productor. El cambio de propósito de la cacha fue provocado por la disminución de precio en otros cultivos y también para el aumento del precio de este cultivo. Por eso motivó a los agricultores a cambiar antes solamente como un cultivo de huertas familiares, ahora ya es un cultivo de mercado. La dinámica del mercado parece una de las causas de la erosión del conocimiento tradicional y prácticas y dicta el tipo de variedades a sembrar. El problema de las plagas y enfermedades afecta la forma que los agricultores seleccionan su área. Como ya explicó, ellos prefieren las tierras vírgenes y nuevas por las razones de plagas, enfermedades y control de malezas. Con el objetivo de producir más y por la presencia de la diversidad de plagas y enfermedades, los agricultores de Cajamarca utilizan muchos insumos químicos que los agricultores reconocen. Ellos se usan, pero reconocen el problema tanto ambiental como social por este uso de muchos químicos. El control de los intermediarios en la comercialización del producto y los precios fluctuantes son identificados por los agricultores como el mayor problema en la producción de aracacha. Y el segundo presentación que voy a hacer, ella va a explicar un poquito más sobre este tema. Muchas gracias. No sé si hay preguntas.